Espero en el nombre del Señor Jesucristo que tanto usted como yo estemos venciendo cada día los obstáculos que nos alejan, que no permiten tener comunión con nuestro Padre Celestial. Permita al Señor que lo que yo diga concuerde con lo que haga. Permita al Señor que reconozcamos que somos pecadores. Permita al Señor que reconozcamos mis pecados personales favoritos. Permita el Señor que cada día nosotros dependamos de Él y andemos en luz. Permita el Señor que nosotros, para acercarnos a Él, podamos confesar nuestros pecados, andar en luz como Él está en luz. Y también Dios permita que cada vez que cometamos faltas ante Dios, acudamos al abogado que tenemos, a nuestro Señor Jesucristo. Continuando con el tema sobre la comunión, en esta mañana quiero hablarles sobre la comunión entre los creyentes y basándome en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7, especialmente el versículo 7 como base central de lo que quiero comunicar en estos momentos. Dice la Escritura en el versículo 6 de 1 de Juan: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y el versículo 7 comienza también con un condicionamiento: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la comunión entre creyentes se logra con una condición puesta en las Sagradas Escrituras, y la condición es vivir en luz como Dios está en luz. Entonces, si nosotros logramos como creyentes coordinar la primera parte de este texto, andar en luz como Él está en luz, el resultado de esa condición es la unidad o la comunión entre creyentes. Y esto implica también andar en luz. Implica que la persona, el creyente, debe siempre caminar cerca del Señor. O implica que el creyente debe marchar alrededor de Dios. Entonces, al marchar alrededor de Dios, estar cerca de Dios, eso nos permite a nosotros disfrutar o tener comunión entre los creyentes. Si en su vida no está haciendo esta parte, entonces no está relacionándose con creyentes, y si lo hace es una relación muy efímera, muy superficial, no es una relación, no es una unidad firme, porque necesita la condición de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y la Escritura está describiendo aquí es esa condición, y en otros textos de las Sagradas Escrituras también es claro la palabra de Dios. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 18 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. El llamado del apóstol es que seamos imitadores de Él. Él se conducía y Él estaba cerca, o andaba en luz como el Padre Celestial está en luz, y ese es un ejemplo que Él estaba dando a los seguidores del Señor, a los otros creyentes, para que anduviesen de esa manera. Y el versículo 18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, muchas veces nosotros no queremos andar como el Señor está en luz, sino que nos convertimos enemigos de los sacrificios que Cristo hizo para lograr lo que Dios quiere que seamos hoy, o como Dios quiere que andemos hoy en comunión unos con los otros. Pero en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, dice el apóstol Pablo: Silvano y Timoteo dicen: os encargamos que anduviese como es digno de Dios. Entonces, un encargo que estos tres hombres, tres pastores, le hicieron a los de Tesalónica en aquella época: andar como es digno de Dios. ¿Y cómo es digno de Dios? Hombre, Dios es justo, Dios es luz, Dios es verdad, Dios es incorruptible, Dios es amor, y todo lo que implica lo que es digno
de Dios. Eso debe aplicar un creyente cuando anda en la condición que Dios nos está poniendo a nosotros para tener esa relación entre nosotros como creyentes. Y en Romanos 13:13 nos recomienda la palabra que andemos como de día honestamente. Eso es andar en luz honestamente, no en lascivia, no en pleito, no en contienda, no en envidia, no en borrachera, no en las obras de la carne. Ese tipo de cosas hay que separarlos, porque al andar en luz es andar de día y de manera honesta. En Efesios 4:1 también la palabra de Dios dice lo siguiente: yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vida cristiana, el ser cristiano, es una vocación que Dios ha puesto en nosotros y que debemos andar con dignidad, como es digno, dice, como es digno, así fuimos llamados y así debemos mantenernos nosotros, pero para andar como es digno, de acuerdo a esa vocación, necesitamos andar como Dios está en luz, y así podemos lograr las buenas relaciones entre nosotros. Como Él está en luz, es la meta, es la medida, no hay otra medida. Entonces, la medida o la condición en la cual debemos estar para lograr la unidad entre creyentes, para tener comunión entre creyentes, tiene que ser como Él mismo. No hay otro ser en la tierra, no hay otro ser en el universo como Dios, el cual nos permite a nosotros andar en luz como Él está en luz. Entonces, la meta de todo creyente es llegar a esa medida como Dios está en luz, para lograr la segunda parte de este texto de la palabra de Dios, que nos está pues exhortando a que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Tenemos comunión los unos con los otros. Entonces, ¿cómo se logra? Hombre, se logra al andar en luz como Dios está en luz. Esto nos faculta para relacionarnos los unos a los otros. Entonces, estamos facultados a relacionarnos unos con otros si cumplimos la condición de la primera parte de este texto. Nos condiciona a vivir en comunión, nos ayuda a mantenernos en familia. El andar en luz como Dios está en luz, entonces nos ayuda a estar unidos como familia, y una familia expresa la unidad a través del compañerismo, a través del acercamiento, a través de las ayudas, de los servicios, a través del amor, a través de tantas cosas. Nos ayuda a recibir al hermano. Cuando yo estoy con esa buena relación con Dios, yo estoy dispuesto a recibir al hermano, estoy dispuesto a considerar al creyente, estoy dispuesto a servirle al creyente. Entonces es muy interesante. Si nosotros queremos tener buenas relaciones entre nosotros, debemos cumplir esa condición dada en las Sagradas Escrituras: andar en luz como Él está en luz. Y al andar en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esto produce unos resultados en la vida del creyente. Entonces hay unos resultados visibles, hay unos resultados que yo los puedo ver, hay unos resultados que las personas que están a nuestro lado lo pueden ver. Mire lo que dice en Hechos 2:42. La vida de los primeros creyentes dice que perseveraban en la comunión unos con otros, en la unidad, en el compañerismo uno con otro, en dos cosas: en el partimiento del pan y en la oración. Estos son resultados entonces de esa vida de andar en luz como Él está en luz. Pero también en Romanos 15:26 dice: Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y recordando la iglesia de Macedonia, una iglesia que las Sagradas Escrituras nos hablan de ella, una iglesia con algunas escasez, pero con un corazón grande para servir. O sea que la comunión unos con otros nos permite despojarnos de lo poco que tengamos para servir al hermano, para ofrendar. Entonces la comunión nos ayuda a despojarnos de lo que tenemos por amor al creyente. Y en 2 Corintios 8:4 dice que ellos mismos pidieron con ruego le concedieran el privilegio de participar en ofrendar. Y en Filipenses capítulo 1 versículo 15 lo dice el apóstol Pablo en oración, y Timoteo de la siguiente manera: dice, ellos están orando por vuestra comunión, por vuestra unidad,
por vuestro compañerismo en el Evangelio. El Evangelio nos une para poder nosotros disfrutar de la comunión entre nosotros y de la buena relación con Dios. El Evangelio nos une y nos lleva hasta ese punto a tener esa buena cercanía con Dios. Y en Primera de Juan 1:3, un versículo que muy conocido para nosotros, lo que hemos visto, lo que hemos oído, os anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Entonces, a través de la misma palabra, encontramos nosotros esa relación y podemos tener esa bonita relación solamente dada por el Padre Celestial. Ahora, la comunión entre creyentes es recíproca, es entre dos o más personas, es entre un grupo o otro grupo que tienen algo en común y eso los hace vivir juntos y los hace disfrutar muchas cosas que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Es recíproco. Entonces es necesario que tanto yo, que si ando en luz, otro creyente ande en la misma condición como yo, para que tengamos comunión unos con otros. Andar en luz como Dios está en luz es una condición que debemos cumplir de manera personal y activa para lograr la unidad, para lograr la interacción, para lograr el compañerismo entre creyentes. Entonces eso se debe cumplir, una condición que debemos cumplir, no hay otra. Es una condición que debemos cumplir de manera activa, no es que pasivo, que de vez en cuando, es activo. Cada vez que me vuelvo pasivo en andar en luz como Dios está en luz, entonces me estoy alejando de Dios y me estoy alejando también de la relación con ustedes y con los creyentes, con las personas que aman al Señor. No puede haber comunión entre nosotros si no estamos en comunión con Dios. No puede haber comunión entre nosotros si no estamos en comunión con Cristo. Es necesario esa relación para que exista y para que se den las buenas relaciones entre nosotros los creyentes. El compañerismo, la unidad, la interacción entre nosotros, ese tipo de cosas caracteriza la vida del creyente. Y hay muchas personas que de pronto nos ven unidos, nos ven compartiendo, nos ven cantando, nos ven caminando, nos ven saludándonos y quieren de pronto llegar a ese círculo y ser como nosotros. Para ser como nosotros necesitas entonces tener a Cristo en tu corazón, porque estas son decisiones de amor que uno hace. Miren 1 de Juan 2:10. Dice, el que ama a su hermano, 1 de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, la decisión de andar en luz como Él está en luz produce buenas relaciones entre nosotros y Dios se acercó a nosotros por amor. Y esa cercanía entre Dios y mi persona me permite tener compañerismo con el hermano. Eso es por amor. El que ama a su hermano permanece en luz, no anda en oscuridad, no anda en cosas ocultas, sino que permanece siempre como Dios es. Dios es verdad, Dios es justicia, Dios es amor, Dios es incorruptible, Dios es toda una claridad para el creyente. De igual manera debo conducirme de la misma manera que Dios quiere que, como Dios es, nosotros lleguemos como Él, dice la Escritura. Ahora, finalmente el texto dice que, pero si andamos en luz como Él está en luz, la última parte dice, además la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para complementar, la sangre de Jesucristo, su Hijo, hace desaparecer cualquier cosa que interrumpa mi relación con el Señor, con mi Padre Celestial. Eso es lo que está haciendo Cristo. Dice que en Hebreos 9:14, la sangre de Jesucristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas con un propósito, para que sirváis al Dios vivo. Eso hace Cristo. Él se encarga de borrar, de quitar las obras malas, los malos pensamientos, para que nosotros tranquilamente sirvamos al Dios vivo y tengamos esa unidad entre nosotros los creyentes. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El llamado entonces es parecido a lo que dice 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Aquí en Santiago 4:8 dice que nos acerquemos a Dios y Dios se va a acercar a mí. Entonces la manera de tener a Dios más cerca es acercándome yo a Él. Acercaos a Dios y Él os acercará a vosotros. Y dice, pecadores, limpiar las manos,
Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A veces queremos tomar decisiones de andar en luz como Dios está en luz y de tener buena comunión con el hermano. Y tomamos la decisión y lo pensamos, pero al cabo rato o al siguiente día retrocedemos otra vez. Dios dice que los hombres de doble ánimo debemos purificarnos en este sentido. Y la decisión que tome a favor de tener buena relación con Dios y de tener buena relación con el hermano debe permanecer. Hermanos, el llamado es el siguiente. Si nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no andamos en luz como Dios está en luz, es triste decirlo, pero estamos condenados, estamos destinados a vivir aislados, a vivir separados, a vivir solos, porque la comunión se logra cumpliendo la condición que está en 1 de Juan 1:7. Si usted se siente solo, se siente aislado, se siente separado, pero cree que es un hijo de Dios, lo invito a revisar su vida, restablezca su relación con Dios para que usted goce de la buena relación entre los creyentes. Recuerde, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El Señor le continúe guardando.